Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Espero en el Señor se encuentren muy bien. Queremos traer una pregunta hoy para que estemos meditando en ella y es cómo enfrentar los problemas, cómo los enfrentamos. Sin duda alguna que todos hemos pasado por dificultades, por situaciones adversas en las cuales no sabemos cómo proceder, cómo actuar y cómo responder en medio de ellas. Y quiero traer algunos pasajes de la palabra que nos van a animar a ver los problemas desde una perspectiva bíblica, desde una orientación bíblica. Y bueno, vamos a adentrarnos en el asunto y en el tema para este día. Entonces, ¿qué es un problema? ¿Qué es un problema? Es una situación vital que requiere una solución. Todos nosotros entendemos que las circunstancias y las adversidades vienen y golpean a nuestra puerta. Y para nosotros es algo vital. Es una situación que en un momento o a otro cambia nuestro ambiente, cambia nuestro entorno y ahora nos preguntamos qué hago, ¿no? Para muchos es algo vital en el sentido mental de cómo voy a proceder, en el sentido de mis emociones, cómo voy a responder frente a esto, tal vez en un asunto más físico, tal vez en un asunto social, cómo voy a responder en mi entorno, en mi trabajo, y todo esto puede causar serios problemas o también en un entorno espiritual. Todas estas áreas en el aspecto mental, emocional, físico o social, pero también en el aspecto espiritual. Y qué orientación nosotros debemos tener hacia el problema. Es lo que es natural en medio de las situaciones adversas, es pensar, razonar qué debo hacer. Si tú conoces al Señor y tienes una comunión con Cristo, has depositado tu confianza en Él y Él es tu Señor, Él es tu Salvador, debemos tener una perspectiva bíblica. Y es una perspectiva que necesitamos crecer, es una perspectiva que es en madurez. Y es lo que tenemos aquí, que es el proceso en el que una persona determina el significado de una situación. Y tenemos este gráfico que está en la parte inferior, que es de un libro de Jay Adams, y nos enfrenta, bueno, nos hace ver mejor cómo enfrentamos los problemas. En el gráfico número uno tenemos el circulito con una P, ese es el problema. En el gráfico número uno lo que se hace ahí es evitar el problema. Se rodea y se evita sin ningún problema. Y es lo que comúnmente hacemos a veces. En el otro, en el gráfico número 2 está el problema y tal vez medio menciono algo, medio toco algo y lo evito. Salgo por la tangente, como decimos coloquialmente, evitan. Y sabes qué es lo que acontece, que creamos otro problema, creamos otra situación, otra dificultad por no enfrentar el primer problema. Y el tercer problema es una persona que va decidida, va a enfrentar el problema, pero de pronto cuando ya está a punto de tocar la puerta, se retrae, se devuelve y dice, no, no lo voy a hacer. Y el gráfico número 4 es una persona que enfrenta el problema y que es totalmente directa al asunto. Y es allí donde nosotros necesitamos crecer. Pero para ello es importante que podamos tener una adecuada perspectiva de los problemas y de las situaciones. Y para ello necesitamos ir a la profundidad de la palabra, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el carácter de Dios y asimismo podemos ir adoptando este tipo de mentalidad. Vamos a ver que en medio de los problemas a veces los evitamos y los evadimos porque vemos el problema como una amenaza. Esto me va a traer muchos problemas, a mí no me gusta confrontar, tal vez esto me va a causar un conflicto y no, los problemas, mejor lo evito. Y creo que comúnmente es lo que luchamos como seres humanos. Pero también es que en medio de los problemas o de las adversidades yo no confío en lo que la Biblia dice. Que debo, tal vez no sé hablar con esa persona, tal vez debo atender a este asunto. No, no, eso no es así. No, yo mejor hago otra cosa. La palabra nos manda algo y nosotros hacemos otra cosa. O dudar de que, yo puedo enfrentar ese problema, no, ese problema es muy grande. Yo dudo de que yo pueda hacerlo, de que mis habilidades personales no son suficientes y mejor evito ese problema. O tal vez para evitar frustraciones, para evitar daños emocionales, para no experimentar ningún malestar.
ante los problemas, mejor lo evito. Y las tres primeras situaciones, los tres primeros gráficos nos muestran esas evasivas. Pero ¿es eso lo que Dios quiere frente a los problemas? ¿Es eso lo que el Señor quiere que nosotros atendamos a los problemas? Vamos a ver un par de pasajes que nos hablan de la madurez y esa madurez se ve reflejada también en las situaciones en las cuales podemos enfrentar los problemas. Miremos este texto de Hebreos en el capítulo 5 versículos 11 en adelante. Hebreos capítulo 5 versículo 11 en adelante. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Resulta y pasa que como creyentes debemos estar creciendo, debemos ser maduros, avanzar hacia la madurez. La iglesia, que son los destinatarios de esta carta, estaban considerando el retornar a la fe judía, a la observancia de muchas leyes judías, y el escritor de esta carta les anima y les dice, mira, ustedes deberían de avanzar, deberían de estar ya de maestros, pero es necesario darles leche. Y nota lo que sigue diciendo en los siguientes versículos. Miremos una más. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Un niño, ¿qué hace un niño? Es un niño, es una persona dependiente, es una persona que necesita de otras personas. Un niño es una persona que no es madura, que su mente no se ha desarrollado totalmente. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo es una persona madura? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y este es el aspecto de la madurez en el que quiero enfocarme un poquitico. Y es en relación a que Dios nos dota de ese saber cómo proceder en medio de las situaciones y en medio de los problemas. ¿Pero por qué? Porque nos hemos ejercitado, porque hemos recibido alimento, porque hemos crecido en la palabra. De manera que cuando a veces podemos ser ignorantes, todos nosotros somos ignorantes, ya sea por edad, ya sea porque no tenemos los recursos, no nos hemos capacitado, no tenemos conocimiento de la palabra, ¿sí? Pero Dios nos da sus recursos, Dios nos da la palabra y necesitamos crecer en ellos. Y al momento de crecer en ellos, podemos empezar a ejercitar nuestros sentidos y saber que esto es bueno, esto es malo. ¿Debo responder de esta manera frente al problema? No debo responder de esta manera en los problemas. Empezamos a adoptar el pensamiento bíblico, a que nuestra mente sea renovada con la palabra. Entonces, todo eso se logra es por alcanzar la madurez, y la madurez es por adquirir alimentos sólidos, y el adquirir alimentos sólidos es porque hemos crecido y hemos abundado en estar en la palabra y en no simplemente ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Debemos mirar con una perspectiva bíblica este otro texto, 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y notemos un apóstol, Pablo, que está en problemas, que está en dificultades y que expresa todo eso, pero tiene una mente bíblica, una mente madura, y mira cómo expresa los problemas. Versículo 8. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, más no angustiados. En apuros, más no desesperados. Perseguidos, más no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y notamos aquí que la perspectiva de Pablo enfoca sus tribulaciones, enfoca sus angustias, enfoca su persecución. ¿En quién? En la persona de Jesús. Y aquí creo que es donde nosotros, cada uno de nosotros debemos también atender y trabajar. Y dice la parte final de aquí el texto bíblico que tenemos en pantalla, dice,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ah, si hay algo que nosotros necesitamos crecer, es entender que Dios me está formando, que a través de los problemas, por difíciles, sí, son que nos causan tristeza. Estoy atribulado, sí, pero no en mortal angustia. Estoy tal vez en una situación en que me tienen en apuros y no sé qué hacer en el trabajo. En esta situación me están tal vez obligando a mentir, pero no me voy a desesperar y voy a actuar conforme a la palabra. Un creyente, un apóstol Pablo, está mirando los problemas con esta perspectiva bíblica, con el propósito de entender Dios es soberano aún en este problema. Él sabe por qué estoy pasando por ello. Él sabe cuál es la situación que yo estoy viviendo. Y también me ha dotado de su palabra, me ha dotado de su Santo Espíritu, me ha dotado de los recursos en los cuales yo puedo ir y acudir al Señor y saber cómo proceder en medio de los problemas. También una persona creyente, madura, tiene una esperanza en el poder de Dios. Dios va a obrar. Dios está obrando. Y también lo que nos expresa aquí la parte final del texto bíblico es que se manifieste Cristo, la vida de Jesús, en nuestros cuerpos. El apóstol Pablo veía los problemas y entendía y decía, es porque el carácter de Cristo está siendo formado en mí. De manera que él tenía la esperanza en las soluciones de Dios. No esperanzas en las soluciones que él podría brindar, sino su confianza estaba en el mismo carácter de Dios. Un texto más, Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Creo que es un versículo que no lo sabemos hasta de memoria, ¿no? El todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero vamos a ver lo que dice anteriormente. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo participó en la plantación de la obra en Filipos. Allí sufrió cárcel, azotes y bueno, gracias al Señor creyó el carcelero, su familia, esta mujer, Lidia. Y bueno, pasa el tiempo, en algún momento la iglesia los apoyó económicamente en los viajes misioneros, pero dice aquí que lo habían dejado de hacer y el apóstol Pablo le está diciendo qué chévere que lo pudieron volver a hacer. No hay problema en eso. Sabía que les faltaba tenían tenían la solicitud, pero les faltaba la oportunidad. Y él les dice, mira, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y las claves, ¿no? He aprendido y estoy enseñado. Y es algo, proceso en el que el Señor nos va a llevar a través de los problemas, de las adversidades, adoptando una mente bíblica, razonando bíblicamente y enfrentando los problemas de una manera bíblica. ¿Y eso por qué? Porque el Señor nos ha enseñado y es la mejor manera de enseñarnos es a través de los problemas. Dice en versículo 12, vuelvo a leer, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, ya hay algo que pudo decirnos de primera mano y es el estar en problemas, el estar en problemas físicos, tal vez emocionales, soledad, en prisiones, donde escribió muchas de sus cartas, pero hay algo que él tenía muy claro y es, hay propósitos soberanos en todo esto. ¿Mm? Empezó a dar una orientación bíblica a sus problemas. Entendía que la solución está, como dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo. Las soluciones no venían de Él, sino las soluciones estaban en la persona de Jesús, en su palabra, de fuentes externas que operan en nosotros. Tiene una inclinación a ver sus problemas de una manera y no de otra. No como tal vez todo el mundo, Dios me tiene
totalmente olvidado y abandonado porque estoy en problemas. No, los problemas nos forman, forman nuestro carácter y entender que yo puedo responder de una manera tal que refleje el carácter de Cristo en mí. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo puedo en Cristo Jesús. Esa fortaleza que nos da Dios es para responder de una manera adecuada en medio de la escasez, de la abundancia, en medio de las situaciones difíciles. ¿Mm? Yo debo ser consciente y tener esas expectativas realistas acerca del tiempo y el esfuerzo que se supone atender a los problemas y a las soluciones que la misma palabra me da. Debo comprometerme a enfrentar los problemas de la manera en que Dios quiere que los enfrente y de una manera bíblica. Pero todo esto es cuando hemos tomado una decisión por Cristo, cuando hemos entendido la palabra y cuando hemos sido ejercitados en los problemas, pero también cultivado una comunión con el Señor, cultivado un tiempo de calidad en la palabra. Y es esa fortaleza que viene de Padre, que viene de Cristo Jesús y de su Santo Espíritu. De manera que enfrentar los problemas tenemos que aprenderlos a hacer y a enfrentarlos de una manera bíblica. Necesitamos cada día la gracia del Señor, porque Él está formando en nosotros y usa las situaciones, los problemas, para formarnos. De manera que el Señor siga trabajando en nuestras vidas y nos siga ayudando. Espero que este video haya sido de bendición, de edificación y nos vemos en una próxima oportunidad y chao, chao.